conocí cuando realmente, bueno, lo conocí, porque obviamente lo conocía de antes, pero lo comencé a tratar durante el periodo de normalización universitaria, en que él estuvo muy cerca del decano normalizador, a quien por supuesto conocía por su actividad, el doctor Fernando Matera, que era también pediatra y que estaba muy cercano a él. Y en ese momento comencé a tratarlo, habló en algunas oportunidades en la facultad cuando se entregaron los diplomas a los estudiantes. Recuerdo una vez que dijo un discurso hermoso, fue ovacionado por un aula magna con más de 1000 personas. Lamentablemente creo que no ha quedado registro de esa ocasión. Pero después, a partir de entonces, y cuando ya me hice cargo del decanato de la facultad, me visitaba con mucha frecuencia, digamos una vez por mes venía y bueno, conversábamos mucho, me daba buenos consejos. Yo me uní a su vida cuando yo era muy jovencita. Ya tenía un hijo de año y medio, 2 años, poco más tal vez, y tenía 26 años aproximadamente. Claro que fue un momento de unión que todavía esto no estaba a la vista. Era una unión, diríamos, entre claroscuros. Y él aportó a mi vida una serie de conocimientos en todos los ámbitos. Si bien yo era una buena lectora, ya tenía una profesión, después tuve otra, me enseñó acerca de la medicina, acerca de la ética profesional, me enseñó acerca del trato y la relación con los pacientes, con los otros. Me mostró una serie de actitudes ante la vida. Y un día estaba yo a lo mejor muy preocupado, trato de recordarme, y caminaba por la sala, por el pasillo de la sala de la sala 17. Y él estaba en el despacho. Y se ve que yo pasé por delante de la sala del despacho de él, a lo mejor, no sé, con qué cara o con qué carga, digamos, encima. La cosa es que sale de atrás y me pone la mano encima y me dice, ¿qué te pasa, Artiles? ¿No? Cosas así, de locos en ese momento. Le aseguro que de locos porque ningún profesor se acercaba de esa manera al alumno. Y yo conocí profesores, de alta talla, ¿no? Pero que un profesor, Escardó, que pasaba por la sala un poco así de costado, porque teníamos miedo de lo que pudiera pasarnos, que viniera, le pusiera la mano encima y le preguntara, ¿qué te pasa? Y me llevara a su despacho y se pusiera a hablar conmigo. Bueno, realmente yo creo que ese fue el momento que me marcó así la mayor ligazón, la mayor unidad así con él, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, seguimos siendo maestro y alumno, por supuesto. Bueno, la primera pregunta, doctor, ¿qué se le ocurrió, qué pensó cuando recibió la información de que iba a ser entrevistado para este proyecto? Estoy acostumbrado y soy una víctima pasiva y cordial. Todavía se me critica a mí haber conseguido que las mujeres entraran en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en el Carlos Pellegrini. Todavía tengo un compañero que me dice, vos que introdujiste a las muchachas en el colegio. Porque en los colegios de la universidad eran monosexuales. Absurdo, ¿no? Pero absurdo. Y usted no sabe la lucha que tuve para... El mundo es bisexual, entonces el colegio tiene que ser bisexual. Eso es educación, eso es enseñanza. Él luchó mucho a nivel de claustro, de consejo académico, por la incorporación de las mujeres en el Nacional Buenos Aires. Y en el Pellegrini, en los dos. Y en el Pellegrini, claro. En el Pellegrini, en los dos. Me acuerdo que lo enfurecía un argumento que planteaban que era que no había baños para las mujeres.
Esa era la razón por la cual no se las podía incorporar en esos colegios, que no había baños. Mi venganza fue que los 10 primeros años la primera alumna siempre fue mujer. Siempre fue mujer. Pero es curioso, ¿no? Que el prejuicio ha podido durar 100 años. Yo me acuerdo que cuando se debatió la ordenanza mía, dijo un pingo del señor, hace 100 años que no hay mujeres en el colegio. Y le dijo Frondizi, ¿qué quiere que la vergüenza siga un año más? Creo que también dentro de la facultad, hizo muchas cosas en la facultad. Bueno, él impuso un juramento único, ¿no es cierto? Utilizando la fórmula de Ginebra también, que entonces se juraba por los evangelios. Bueno, él mandó la Biblia a la biblioteca de la facultad, dijo ese es el lugar donde pertenece, ¿no es cierto? Así que cosas que en esa época me imagino que habrá sido muy resistido. Él fue poco tiempo decano en la facultad, fue un año solamente, ¿no? Había un cura de una iglesia que no nombro, pero en El Salvador, que decía que yo era el decano del anticristo. Y voy a explicar por qué. Otro de los disparates de la enseñanza era que al jurar, usted ha pasado por eso, unos juran por la patria, otros por la palabra de honor y otros por Dios. ¿Cómo usted va a dividir a los que se han estudiado juntos por las religiones? Entonces, ¿qué pasaba? Había una Biblia grande, magnífica, ¿no? Entonces ahí se ponía un estudiante y los demás le ponían el hombro. Entonces los católicos en una larga fila que juraban. Después venían los que juraban por la patria, es decir, y por la palabra de honor, que eran los comunistas. Muy bien. Muy bien. Cuando yo unifiqué el juramento, un solo juramento para todos, mandé la Biblia a la biblioteca. Y en la facultad tenía digamos, fue la antiburocracia. De alguna manera yo creo que lo que hacía era romper con esa estructura rígida que tenía la facultad. Hay una serie de cuentos interesantes en el libro de Cereijido, de la nuca de Usay. Habla bastante sobre el periodo de Escardó, por lo menos lo menciona 2 o 3 veces. Inclusive yo leí ese libro antes que fuera publicado y un día que vino Escardó yo tenía el manuscrito y se lo mostré y fuimos comentando algunos de esos puntos, mostrando un poco la ejecutividad que tenía en esa época. Como tradición. Como universitario se lo podría recordar peleando al lado de Ricieri y Frondizi en aquellas famosas reuniones del Consejo Académico, cuando se le daba participación a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes junto con Escardó, Ricieri, Rolando García, es decir, eran unas reuniones a las cuales obviamente yo no asistía, pero conocía los pre y los post, es decir, toda la preparación con que se armaban las argumentaciones para llevar las discusiones a una fórmula democrática de discusión académica y muy bien fundamentada, y después los comentarios de después. La facultad fue una figura muy controvertida porque precisamente marcaba un punto de vista totalmente distinto, ¿no es cierto? Yo creo que también la posición que él tomó cuando el periodo del 84, cuando el problema de la revisión de los concursos universitarios, esa fue una posición que le valió una crítica muy importante dentro de la facultad, ¿no? La primera clase, yo era profesor de pediatría, es explicarle a los estudiantes que es un chico. Imposible, ¿no? Entonces me se me ocurrió una idea genial, pararme en el escritorio, seguir la clase parado. Entonces, tipo miraban así. Y digo, los chicos siempre miran así a los grandes, ellos son chicos. Él nos había enseñado muy bien de que en primer término, cuando nosotros teníamos la entrevista con una madre con un chiquito recién venido, lo primero que teníamos que tratar de hacer es
por supuesto, los antecedentes, el parte hereditario, en fin, la historia clínica. Pero una parte importante de la historia clínica era un día de vida del chico, ¿no? Supongamos. Y si no, bueno, un día de vida de la madre con el chico, si era un chico muy bebé, ¿no? Y preguntarle incluso concretamente, señor, ¿cómo hace esto para cambiar a su chico? ¿Cómo le da la mamadera? ¿No? ¿Qué tiempo está con su chico? En fin, todos esos datos que antes para nada ingresaban dentro de la semiología o de la descripción, digamos, de la historia clínica de un pediatra, y que él los incorporó, y que poco a poco los padres y las madres, bueno, apreciaron, ¿no? Y empezaron, digamos, a tomar más en serio el hecho de comunicarse así con sus hijos de otra manera, ¿no? Entonces, esa apertura, digamos así, yo creo que surgió en nosotros, en la Argentina, con Florencio Escardó, sin ninguna duda, ¿no? Claro, yo me acuerdo que hubo un médico, y que hoy es un famoso psicoanalista, que daba pediatría con él. Cuando digo un famoso psicoanalista, digo muy famoso psicoanalista. Le tocó dar pediatría con él y le preguntó, dígame doctor, ¿no?, ¿cómo haría usted una sopa para un chico de 2 años o de año y medio? El estudiante, que se había preparado estudiando todas las tablas de los gramos, los biberones y qué sé yo qué, y una sopa, y claro, parece que no era una pregunta para examen, ¿no? Entonces le dijo, y bueno, pongo agua en una cacerola, ¿y qué más? Y una planta de lechuga, le dijo el estudiante. Y le dijo, bueno, mire, retírese y cuando tenga la materia preparada vuelva. Que él, por ejemplo, y antes era habitual, que el profesor trajera a lo mejor al chico, lo desnudaran, viniera la madre a lo mejor, ¿no? Y mostrara, el chico tiene esto, lo golpeaba, lo pinchaba, ¿no? O le hacía reflejos, así como una clase, digamos, a los alumnos con el individuo, con el paciente, digamos, delante de los chicos. Eso él nunca lo hacía. Él decía que el chico no era un objeto, digamos así, de demostración. Él sí lo hacía en el consultorio externo, ¿no? Los consultorios externos del Hospital de Niños eran fabulosos, fabulosos. Él atendía los miércoles clínica pediátrica y los viernes clínica neurológica, ¿no? O sea, clínica pediátrica era para un poco en general y clínica neurológica para un grupo de nosotros que estábamos haciendo la especialidad, ¿no? Entonces, en esas clases sí, venía cualquier persona, incluso de la calle. Usted, que yo pedí un turno, ¿no?, que venía al Hospital de Niños, pedía un turno y quería que lo atendiera Florencio Escardó, y lo atendía Florencio Escardó. Cuando yo cursé pediatría, yo creo que él ya no estaba dictando la materia, sin embargo tuvo un gran impacto en todos los que le hicieron con él. Yo creo que yo tengo muchos amigos, viejos amigos, que la cursaron con él y quedaron muy influidos por esa experiencia de haberla cursado. Era el hombre que se acercaba al alumno, el hombre que dialogaba con el alumno, el hombre, digamos así, o el profesor, digamos, que no estaba encasillado en su torre de marfil, ¿no?, de su oficina en la sala 17, sino que estaba permanentemente con nosotros, ¿no? Y aparte, su forma, digamos así, de enseñanza era accesible totalmente, digamos, a nuestro nivel. O sea, no era grandilocuente, ni era de grandes frases, ni elaboraciones así muy complejas. No, era el hombre, o el maestro, digamos así, que enseñaba al lado de la cama del paciente. Lo que yo he aprendido de los estudiantes es extraordinario. No se imaginan, ¿no? Por ejemplo, yo suprimí el examen. El examen es una lucha. Yo te reviento y yo no me dejo reventar. Es una lucha personal entre el estudiante y el profesor. Bueno, entonces yo simplemente nos reunía por comisiones y charlábamos media hora. Y uno percibe, ¿no es cierto?, pero tenía el informe de cada cosa. Entonces, bueno, ¿qué nota quiere usted? Y bueno, yo quiero 8. No le puedo poner más de 6. ¿Por qué? Porque usted siempre llega a media hora de empezar la clase. Aquí está el informe de la jefa de enfermeras. Y además usted un día estaba tocando a las enfermeras. Él nos contaba cosas, digamos así, de los profesores, ¿no? Y nos decía, mirá que Garrahan hace esto y esto y esto, y dice esto y esto y esto respecto a tal cosa, ¿no?
o habla por boca del libro tal. Entonces ya sabíamos lo que Garrahan decía. Yo fui al examen y dije, lamentablemente, y ahora me arrepiento, cosas que yo no creía, porque Escardó me había enseñado otras, pero que tuve que decírselas a Garrahan porque tenía que aprobar la materia, ¿no? Y no había otra manera. Entonces, bueno, disparates a lo mejor para mí en ese momento, pero yo se lo dije convencido totalmente de que eso era cierto, ¿no? Pediatría es una especialidad que no se puede dar libre, porque no se puede. Bueno. Entonces yo simplemente tenía de ley los estudiantes. Yo me sentaba y le decía, péselo. Y empezaba el chico a patalear y entonces yo, está fallado. Pues usted no sabe pesar un chico, ¿cómo va a ser pediatra? Esa me daba fama de genial, pero simplemente era la vida que entraba en la sala. Y ahí viene lo de la psicología. A mí se me ocurrió que las psicólogas no podían aprender psicología en los libros. Entonces hice que las estudiantes de psicología y las psicólogas, entonces una de ellas vinieran a la sala. Y ahí encontraron la psicología. La madre rebelde, la madre enojada, la madre fastidiosa, la madre ansiosa. Esa es la psicología, esa es la psicología, lo demás no. Es Freud, es Jung, es Adler. Se podría marcar, yo diría que con insistencia, una dimensión docente que él incluyó y que posteriormente fue tomada como algo muy novedoso, que fue llevar a los estudiantes a Maciel, a la villa y a la isla, y mostrarles cómo trabajaban las asistentes sociales. Ahí Nora Murphy, que en esa época era Nora Murphy de Noé, trabajaba mano a mano con los estudiantes, y los muchachos y las muchachas se sobresaltaban mucho, porque claro, una cosa es el paciente en el hospital, el chico en el hospital, y otra cosa es el chico en su ecosistema, en su villa, en su área, y verlo con las vecinas y tener que revisarlo en el rancho o tener que estar en el centro de salud del área, que no es lo mismo que la mamá con ese chico trasplantada en el hospital. Esto los estudiantes siempre se lo terminaban agradeciendo y fue una novedad porque en la facultad no había ninguna otra cátedra que se ocupara de mostrar a los estudiantes este tipo de realidad del país, porque de cualquier manera una mamá con su chico en el hospital es un injerto. Él lo que planteaba es el médico en terreno y con las asistentes sociales. La clase se iba a dar de 10 a 12 de la noche. Bueno, doy la primera clase, de la que todavía me acuerdo, y nos vamos, cruzamos enfrente a tomar un café y nos vamos. A la mañana siguiente, yo entraba al hospital a las 7 de la mañana o antes, el portero me dice, el director quiere hablar con usted. Era tan poco frecuente que el director hablara con un jefe de sala así. Yo, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá muerto algún chico sin asistencia? Me inquieto mucho y lo voy a ver al doctor. Usted me ha llamado así, doctor. Bueno, usted sabe que un director tiene sus obligaciones, sus cosas. No me decía, sirve el café. ¿Pero qué quiere este hombre? Y de repente me dice, doctor, ¿usted está dando cursos de sexología? Sí, doctor. A ver. ¿Y cómo es eso? Entonces yo me acordé que soy Piolín de Macra, me dijo, mire, ¿por qué no va? Nos reunimos en el aula, nos saludamos todos y ahí empieza el curso. Y si usted me dice en broma, ¿y cómo que le voy a contar en serio a una pregunta así? Y si lo tuviera que describir como maestro, yo creo que es el término maestro sería el término que le cabe a Florencio Escardó, ¿no? O sea, si uno va al diccionario y busca maestro, bueno, igual Florencio Escardó. Los médicos no están preparados para enseñar, están preparados para mandar. Siéntese,
sáquese la ropa, vaya a la balanza, saque la lengua, respire, no respire. Se han acostumbrado a mandar, mandan siempre. Entonces el diálogo no aparece en la formación del médico, para nada. No así en los hospitales, donde el diálogo es entre médicos, salvo que usted introduzca a la comunidad en la sala, que es lo que yo hice. Usted sabe que yo introduje las madres en la sala. Entonces la comunidad se organiza sola y enseña sola. Él era todavía un practicante, recién ingresaba al hospital de niños, y un día lo llaman de una sala, usted conoce el hospital de niños, son sectores, digamos, de salas separadas. Una noche lo llaman, dice, llaman de tal cama, de la sala tal, para ver a un chico. Bueno, él fue, ve al chico, lo revisa y todo, y dice, bueno, vamos a que sale una inyección de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Alguna sustancia, un antibiótico, lo que fuera. No había antibióticos, creo, en esa época. Bueno, sale de la sala, y cuando sale de la sala, afuera de la sala, en el hall, digamos, de entrada, estaba la madre del chico, ¿no? Entonces se le acerca y le dice, doctor, ¿qué va a hacer usted con mi hijo? ¿No? Y él se quedó realmente, bueno, anodado. Dice, claro, realmente, ¿qué voy a hacer yo con su hijo? ¿No? O sea, ¿qué derecho tengo yo de hacer algo así con su hijo? Y entonces se fue, por supuesto, trajo una inyección, se le hizo, porque en aquel tiempo las cosas eran así. Pero a él le quedó grabado, ¿no? Ese término de la madre, y esa madre que lo vino así un poco a enfrentar y a decirle, bueno, ¿qué va a hacer usted con mi hijo? Y juró en ese momento, cuando él tuviera poder, y hacer ingresar un poco a las madres al lado de su hijo. Tardé 32 años en conseguir que las madres entraran al hospital de niños. 32. Y le cuento el final de la historia. Yo era jefe de sala, profesor y decano de la facultad. Entonces me convencí que en nuestro país para hacer cosas reales hay que ser tramposo. Entonces hice una trampa genial. Cedí la sala a la Facultad de Medicina. Mentira, porque el hospital me daba comida, me daba enfermera, me daba luz, me daba agua. Pero era un feudo, un feudo. Yo podía hacer lo que quería porque yo era el decano de la facultad. Entonces compré sillas de playa y las puse al lado de las camas. Y las madres adentro. Bueno, gran escándalo, nos dijeron los paracaidistas. ¿Cómo se le ocurre poner al lado de la cama? Bueno. Cuando venían las pobres mujeres de la Villa Miseria, porque al hospital no van las duquesas, con el chico, el médico interno le decía, bueno, a la sala quinta. No, me manda a la sala quinta porque no me dejan estar a mí. Y había una revolución en la entrada, en la puerta, porque todas querían ir a la sala 17, que era la mía. Entonces, ¿qué pasa? Todo el hospital estaba contra mí, porque yo marcaba una cosa diferente. Por eso, aquello de que él hizo internar los chicos con las madres, ¿no? Y les puso su camita, su reposera. Al lado de cada cama había una reposera para que la madre descansara, ¿no? Y eso lo habrá dicho él, supongo. Acortó enormemente los tiempos, digamos, de estadía del paciente en el hospital. Creo que 30, 35 días era el término medio de internación de un chico, se redujo a 5 o 10 días, ¿no? Después que empezaron las madres, digamos, a ingresar junto con el chico, ¿no? Bueno, entonces el doctor García Díaz dice, bueno, lo he citado al profesor Carlos. Mira, para el profesor me suena mal. Para que explique por qué interna a los chicos con las madres. Bueno, gran silencio. El silencio se cortaba con cuchillo. Yo dije, mire doctor, no. Yo no voy a explicar por qué interno a los chicos, hasta que ellos me expliquen por qué no internan a los chicos con las madres. Bueno, gran silencio. Pero yo lo voy a decir. Lo voy a decir porque ustedes tienen dos morales. Una para el chico pobre y otra para el chico rico. Si el chico es rico, lo interna en la pequeña compañía con el padre, la madre, el amante de la madre, el tío, el abuelo. Si es pobre, dejan a la madre en la puerta, puede venir 2 horas los jueves y 3 horas los domingos. Entonces yo tengo una sola moral. Imagínense cómo terminó la reunión.
Bueno, yo me dejé decir loco. Venía cualquier persona, incluso de la calle. Usted, que yo pedía un turno, ¿no? Que venía a la hospital y me pedía un turno y quería que lo atendiera Florencio Escardó y lo atendía Florencio Escardó, ¿no? También que a lo mejor los turnos eran muy largos porque tenía, qué sé yo, 10, 15 pacientes a lo mejor por día. Entonces venía, le llevaba al chico y él lo revisaba como si estuviera revisando a un chico en un consultorio, ¿no? Y claro, todo rodeado, por supuesto, de alumnos, ¿no? Pero lo revisaba como si fuera que estaba en ese momento en su consultorio privado, cosa que él odiaba, por ejemplo, ese hecho, digamos, de hacer las separaciones entre consultorio privado y hospital. Es así, había una internación para chicos ricos y otra para chicos pobres, o sea, una salud para ricos y otra para pobres. Esto no es ninguna novedad, lo que pasa es que era muy espectacular verlo a nivel de los chicos. Y él decía eso, que no había ningún médico que haciendo medicina pudiera enriquecerse, ¿no? O sea, ningún médico se hace rico. Dice, nosotros estudiamos para, bueno, para vivir, pero no para enriquecernos con la medicina. El que se enriquece con la medicina, bueno, es un empresario o es un individuo que busca comercializar así su tarea. No, y él de ninguna manera eso lo aceptaba. Pero realmente él era un convencido acerca del valor de la homeopatía como medicina. Era un paciente de acupuntura, además. Fue uno de los primeros que reconoció el valor de la acupuntura como técnica para trabajar en medicina. Y las flores de Bach, en los comienzos, le interesaron mucho. De manera que en esto tenía una cabeza abierta absolutamente y nada rígida, no se manejaba con estereotipos. En este sentido hay que reconocerlo, ¿no? Esto le valió muchos disgustos, naturalmente, y descalificación por parte de colegas. Hay una frase de Escardó, usted la habrá sentido y él la habrá dicho muchas veces: la mejor medicina es la que cura. Si tuviera que presentarlo, diría que fue un renovador, que fue una persona que en cada una de las cosas que encaró trajo un aire nuevo. Como decíamos antes, abrió los ojos de la gente y me parece que esa es la mejor forma de presentarlo. Y creo que eso se ve en todo su trabajo, en el trabajo docente, en el hospital de niños, su actuación universitaria, bueno, su actuación pública. Creo que fue un heterodoxo, digamos así. Y me parece que eso es muy positivo, especialmente para la formación de los jóvenes, ¿no? Porque además no se podía callar, esta era la cosa. Es capaz de estar, era posible para él estar delante de un ministro en televisión y decirle una insolencia o cantarle una verdad, entre comillas, que significaba que ese ministro fuera in eternum un enemigo total de él, porque en ese momento él no se hubiese callado la boca. Yo quería también contar algo que me dijo también cuando me fui, que puede ser interesante. Me dijo, bueno, me preguntó qué iba a hacer, yo dije que iba a volver a la facultad. Entonces me dijo, ahora que se fue, le van a decir que usted es un hombre de reserva. No lo crea, porque la Argentina no tiene hombres de reserva, tiene hombres en conserva. Bueno, Piolín de Macramé no lo conocí tanto, sino que lo leí, más que lo conocí. Él no hablaba mucho de Piolín de Macramé. O sea, yo creo que Piolín de Macramé era su figura en los diarios o en los libros, en los pero ni a Juan de Garay ni a Piolín de Macramé, él habitualmente no lo mencionaba, por lo menos en charlas así conmigo. Creo que era más su cara o su faz hacia la comunicación por vía periodística, ¿no? y no médica. Piolín de Macramé solía escribir sus piolinadas entre 5 y 6 de la mañana, ¿no?
Era muy madrugador, 5:30 para no exagerar, 5:30, 6 de la mañana, era muy madrugador Esquerdó. Él decía que era por la hora, que la hora se debía a su edad. Sí, sí, es cierto, yo ahora que tengo la edad que tengo, que son 64 años, yo también sé que tiendo a levantarme temprano, pero él era muy madrugador, entonces escribía y se sentaba y, qué sé yo, en un lapso corto aparecía con su producción acerca del piolín de macramé y a veces de la cotidianidad tomaba los temas, de algo que veía o que pasaba, él bordaba su macramé. Creo que en lo que coincidimos y que él pescó muy bien es que es así en la actitud espiritual, ¿eh? O sea, yo pesqué un poco de todo eso que él manejaba, ¿no? De esa fineza, digamos así, de su trabajo a nivel de contacto con el paciente. Y bueno, eso trato de volcarlo yo con mis pacientes, ¿no? Y me atrapó, realmente me atrapó. Yo pasé por muchos servicios, estuve en muchos lugares hospitalarios, pero no pude apartarme del servicio de Florencio Cardó. Cuando se fue del decanato de la facultad dijo: como se ha dicho para el arte, una escuela universitaria es como un ciclista, si para se cae, queda una facultad posible y una facultad imposible. La imposible es la de la cátedra feudal, monologal y absoluta, que el profesor siente como una propiedad o como el fácil accesorio de una profesión fructífera. La posible, la única posible, es la del docente full time, que entrega la totalidad de su esfuerzo vital. La del profesor que siente que investigar es su imperiosa obligación, porque entiende que la investigación es la forma superior de la enseñanza. La del enseñante, que sabe que solo puede cumplir su misión en estrecho contacto con sus colegas de otras disciplinas, integrando departamentos, y con los ayudantes que serán sus sucesores, integrando institutos. La del profesor que comprende que enseñar es una actividad democrática de común y par igual ejercicio con el estudiante en la búsqueda de la verdad. Me permito asegurar que el profesor tradicional no encontrará lugar útil en la nueva universidad, cuyo ritmo lo transformará en un extraño fantasma almidonado.